buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a las grandes aventuras de Wallace Gromit. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y por supuesto jóvenes, muchas gracias por pasaros por aquí, por tener tanta paciencia con un servidor. Recordad que la forma de ayudar al canal es muy sencilla, dándole un pequeño like y si os gusta el contenido, pues tan sencillo como suscribirse. Os cuento un detalle antes de meternos ya de lleno en el juego. Como bien sabéis, pues nos hemos adentrado en el club de golf, el Pinky Think, algo así, Pinky Think, se llama así, de esta forma. Y bueno, lo que hemos visto es que van a cerrar el club de golf y lo van a hacer si no encontramos unas escrituras. Bueno, pues os cuento que yo el juego yo ya lo he terminado. Pero resulta que la grabación que he hecho ha quedado el archivo corrupto, así que me ha tocado volver a empezar. Pero aquí se demuestra bastante de que los juegos de este tipo, en el momento en el que tú sabes lo que tienes que hacer, ya cambia bastante el cuento. Lo que había sido cuestión de una hora el primer bloque, pues ahora mismo he tardado menos de 10 minutos en pasármelo. Mucho menos, 5 o 6 minutos si acaso, porque te da la opción de pasar todos los diálogos. Evidentemente ahora toda esta parte yo ya la he jugado, voy a intentar sacar el máximo jugo completo, pero voy a ir mucho más directo, salvo algunos momentos en los cuales pues tienes que hacer un poco hay algunos puzzles, los cuales pues tienen su proceso, pero en realidad vamos a ir bastante directos. Y bueno, en cierto sentido para vosotros también bien, porque así no estoy dando vueltas y no tardo tanto, ¿verdad? Así que nada, tenemos que estar buscando por aquí una serie de pistas. Pero tenemos el buscador de pistas, justamente. I'm still missing a clue or two. And this is a numpty what almost stole away my darling Felicity. I'm still missing a clue. Vale, eso ya lo has dicho, vamos a ver los cuadros. I say, that one's a rum'un. Aye, that one were Goodman Wallace. Him and his evil hellhound Gimlet. Pox on the pair of them. It's them what put us in the predicament we're in today. Really? Aye, for when the devilish Duchess Flit were seizing the golf course and planting flowers on it, my poor Grandpa Rory were desperate. He loved his prickly thicket golf course like a wee wifey, but he couldn't save it from Flit's men and their terrible tulip bulbs. So when they snatched the course from him, robbed him, they did, he hid the deeds to the land, hoping one day to reclaim it and restore it to the noble cause of golf. And that were his biggest mistake. Hiring them two buffoons to help. You mean Goodman Witless? Aye, and Gimlet his devil whelp. Local cloakmakers and jacks of all trades they were. Grandpa Rory hired them to build a security system to protect the deed. Well, they built it all right. And made a dashed fine job of it, too. Brilliant. Inspired. Flit's men did their damnedest, but they couldn't disable the system. And nor could anyone else, including Goodman Witless. Thanks to him, the deeds are still locked away in the walls here somewhere, guarded by his tick-tock state-of-the-art security system. Well, I've done a bit of tinkering myself with security systems. Do you know how this one works? Not a flippin' clue. You need 3 keys to switch it off, that's all I ken. A gold one, a silver one, and a porcelain one. And these keys, where are they to be found? Search me, pal. They're well hid, too. Got security systems of their own, they say. There's bound to be a clue nearby. Vale, perfecto, ya nos queda un poquito la idea de lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar esas 3 llaves, pero para eso hay que buscar, las 3 llaves primeramente para poder abrir o encontrar el lugar donde se encuentran las escrituras. Y las llaves se colocan aquí,
sea, mira, ahí veis, ahí está la posibilidad de colocar cada llave. Vamos a ver también toda la información posible. A ver, esto, la llave. Warm day for a fire. The prickly thicket flame burns eternal. If I could just round up. Vale, esto se repite y vamos a ver la historia acerca de esto. I say, that face looks familiar. Can I see how? Unless you were round about these parts 400 years ago. That there dusty old dowager is Duchess Flit. Her family owned much of the land hereabouts in those days. And that chappie sneaking out the back that were my great-great-great-great-great-grandpa, Lord Rory McBiscuit. Come down for his holidays and missed the last coach back to Scotland. I do see a slight resemblance. Aye, he were a bonny lad, and a great one with the lassies. The Duchess couldn't get her fill of him, but as you can see, he cared for nobbit mucking about in a golf course. 'Twas Grandpa Rory who built Prickly Thicket. And what did Duchess Flint have to say about that? Oh, threw her in a right rage, it did. Had her men seize the course by force. Aye, and that's when her troubles began. I can't make a proper start on this job till I found all the clues. Vamos a... Hay otros cuadros también. Bueno, cuando tocamos esta campana, entonces jugamos a golf. Luego después aquí hay otra campana más que es para tomar té. Y luego hay otra campana aquí que es para la hora cómica, en la cual contamos chistes. Tiene su aquel. Vale, Could mira. this be a clue? Vale. Only the man who has mastered the Ganges and made the impossible shot is worthy to pocket the porcelain key that will slide in the porcelain slot. Master the Ganges? Does that mean the river? Or could it mean... Could it mean what? Nothing. Just a silly superstition. Vale, esto es importante. Aquí hay detalles. A ver, es evidente que yo cuando lo jugué, que fue hace un rato, me tiré 2 horas y media prácticamente. Claro, ahora vas a ir más recto y vas a entiendes un poquito las ayudas que te da el juego en las pistas. Luego después el detalle que está jugando el mayor, está jugando con una máquina y pone novato, avanzado y deep blue. Qué grande. Vale, aquí tenemos un taco que sinceramente... Fancy a game then? I'm still missing a clue. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a mirar... Bueno, sí, podemos mirar también el reloj. Either that clock's wrong or I am. Springs could do with a bit of tensioning. Nonsense. Clock's on thicket time, that's all. There's bound to be a... Clock could do with a bit of minor maintenance. If I could just wrap... Vale, y ahora vamos a ver cada cuadro. The complete Gomeril's Guide to Golf. My Grandpa Rory were a great one for self-improvement. I can't make a proper start on this job till... Ball in the rough, eh? Aye, Grandpa Rory had his share of heartaches. What do you think of that, eh? Oh, lucky shot. Lucky that were McBiscuit magic, that were. I'm still... Quite a talker, eh? Grandpa Rory knew how to tell a tale, so they say. There's bound to be a clue. Eureka! Mira, lo hemos encontrado. A clue! The golden key shall only be obtained by him who earned it. The golfer who, without a clue, took up the game and learned it. To hook and slice is never nice unless ye have direction. A book depicts in stages 6 the order of perfection. Aha! I've got it now. You have? Rook to pawn 3.
If I could just round up all the... Campeón 3. Ah, bueno, nos falta el último, ¿eh? Falta el último, que es Oh, este. I think the pressure was getting to him. Aye, that were Grandpa Rory's darkest hour. I can't make up. Vale, perfecto, hemos visto todo. Y aquí What's tenemos la this? última. Behold the foolish puppy dog, he keepeth very busy. He seeketh for the silver key, and spinneth till he's dizzy. The hours pass, he stoppeth not, in daytime nor in nighttime. Methinks he'll findeth not his prize, until you see the right time. Blinkin' Nora, this is a riddle and no mistake. Call that poetry, Wallace. I think it's a clue, Major Crumb. Vale, son pistas. Entonces ya hemos dejado de utilizar el buscador de pistas. Ya no lo necesitamos porque hemos encontrado todas las pistas que nos indican cada una dónde se encuentra la... o cómo podemos encontrar las llaves. Vale. Be careful with that book. It's our greatest treasure. The golfer's path to perfection. Aye, our first chairman spent his whole life devising this system. But now it's lost to history. All that remains of the path is the sixth and final step. Esto es importante. Os habéis acordado de que una de las pistas que hemos encontrado hablaba acerca de encontrar la perfección en el golf. La perfección en el golf se muestra en este libro, o se mostraba, mejor dicho. Lo que pasa es que faltan hojas. Dice, el camino del golfista hacia la perfección. El único método a prueba de tontos por el que los expertos pueden lograr la perfección en el antiguo y místico juego de golf. El mayor descubrimiento de nuestra era, que proporcionó una grandiosa posteridad a nuestro amado presidente Lord Rory Biscuit. Fue elogiado por los fuertes mozos de Prickly Thicket y expuesto en 6 lecciones fáciles de entender. Y la sexta es, sin juventud, sin fuerza, sin ojos, sin cerebro, sin dientes ni nada. El buscador tal vez consiga al fin el swing del golfista perfecto. Y claro, nos faltan las 5 lecciones siguientes. Vale. Vamos a probar aquí. May I? Take a shot, Mr. Wallace. Claro, la idea es... Bueno, la idea bad es... luck. Este lo que está intentando es colar todas. You're welcome to watch, Wallace, but don't stand in me light. Quiere colocarlas todas de un tiro. Oh, this is most discombobulating. ¿Ven? Quiere colocarlas todas de un tiro. Bastante difícil, sin lugar a dudas. Vamos a ver esto. Tee-hee time, everybody. Time for a joke. Anyway. I say. I'm wearing my lucky golf socks today. Lucky golf socks? What the devil are lucky golf socks? The pair with a hole in one. A sock with a hole in one. Los chistes son muy malos, o sea, lo digo yo. Ponemos 4 o 5, los he llegado a escuchar y son malos. Pero bueno, tiene su gracia. Luego escucharemos alguno más. Vamos a hacer esto también. Esto es para jugar. Time to tee off. Now, who am I gonna humiliate today? Wallace, now is it? Is that the best we can do for a challenger? Now, watch how it's done, laddie. Did you see that? Hole in one! Am I a McBiscuit, or am I a McBiscuit? Your turn, Wallace. Unless you want to throw in the towel. Pick a club.
It's your turn, so take a shot. You can swing from the laddie's tee right there, or the lassie's tee down there. For you, I'd recommend the lassie's tee. Giving up, eh? I'll take that club back Le da al if you botón don't derecho. mind. Le da al You give botón your derecho sin best querer. shots. Not your fault you're hopeless. Le da al botón derecho sin querer, perdonad. Pero bueno, en síntesis lo que hacemos es fallar. Fallamos y el tío se parte de risa. Vale, vamos a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? A ver si me acuerdo. Oh, the prickly thicket anthem always brings a tear to me eye. Vamos a cerrar esto. Vamos a A darle... book depicts in stages 6 the order of perfection. Eso es. Wonder what that means. De vez en cuando él también nos da alguna pista. What? Tea time already? So it is, so it is. Thank you, my good man. Here's something for your efforts. Y nos da dinero. Bueno, le da dinero al mayordomo de hojalata o de latón. Pero no. Clever workmanship. That there's our brass butler. Built by Goodman Vitless in 1648. Ha dicho un antepasado nuestro, el Goodman este. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a salir. Juego guardado, bien. How do, Wallace? How goes your first and last day at your new club? Afraid I can't quite make out what you're saying. The missus had some of that Mr. Panier's fancy nut butter. Now she can't open a gob. Oh dear. Sticky situation that. I know. Wonder if he's got any more. Tomar leche. Super sticky nut butter. Vale. Te le encanta el gol. Couldn't you see fit to spare Prickly Thicket, Constable Dibbins? Quite devoted to the place, ain't you? Considering you only got sworn in this morning. It's only that, well, the club has such a long history and, Aye, an history of decline and fall, and blatant discrimination when it comes to new members. I beg your pardon? They don't know what they missed out on, passing over a crack golfer like me. I could have put Prickly Thicket back on map. I could have showed them that... Showed them what? It wouldn't mean anything to you, Wallace, but plenty of clubs are killed to have a member who knows the Ganges grip. Ajá. El grip Hanges. El grip de Hanges. Ganges, perdón. Hanges digo yo también. He dicho al revés. Es en una de las pistas. Ahí está. Solo el hombre que ha dominado el Ganges. Ahí lo tenemos. Así que... Can't take tea today, lad. Prickly Thicket's on a bit of a sticky wicket, and only golden retrieval can save the day. Grab our detection kit and let's... What's up, Chuck? Good afternoon, ladies. Is there anything I can do for you? Wallace! Oh,
My grandniece is a tender-hearted girl, Mr. Wallace. She hates to see a man ruin his life. I don't believe I've had the pleasure, Mrs. It's Miss Flit, actually. And I make it a rule never to shake hands with individuals who belong to certain organizations. Golf is a barbaric practice, Mr. Wallace. Those caught in its snares inevitably descend into squalor, destitution, and madness. It's all there in this little booklet. Save yourself, Wallace. Sálvese, sálvese. Vale. Y el panfleto comunista nos dice: Cuento del hombre del saco o el camino del golfista hacia la perdición. Una tragedia en 5 estrofas. El imbécil, extendido su alma para acentar, es débil. Es que no se lee bien. Siempre he deseado jugar. El novato consigue un hoyo en uno y se ríe. Qué fácil es ganar. El torpe. La suerte del principiante se agota. Ahora todo es más complicado. El remi golpe, le oímos gritar, y la hierba destrozado. El luchador ha vendido su alma. Su voluntad es débil. Su monedero vacía. Se lamenta. Aprenderé la técnica. Venceré a la maldición del golfista, supongo. Se dice, no sé qué, venceré a la maldición del golfista, supongo que pondrá ahí. El fanfarrón, su bolsa rebosa de equipo de golf, su cabeza de enseñanza repleta está. Cree que los perseverantes algún día la esencia atraparán. Y, ostras, esto me lo ha dejado el llorón. Darte, descubrir... madre mía, me lo han puesto mal, ¿eh? Vale, no sé qué tarde descubrió el golfista que sus esfuerzos han sido en vano. Hierra con su drive y ahora su cabeza se está desesperando. Ese fallo de textura antes no aparecía. Me dejaba leer esta página, pero bueno, nos quedamos con la idea, ¿eh? Y os sonará un poquito a que al final esto forma parte del libro que hemos leído anteriormente, en el que teníamos la página 6 solamente. Entonces ya tenemos los 6 pasos para llegar a la perfección, realmente. Bastante fuera de lo que pensábamos, ¿eh? Vale. Oh, that stamp's not been frank. I'll just... Attend to your guests, Mr. Wallace. Vale, muy bien. Vamos a... Bueno, esto los panecillos... Bueno, podemos coger el vaso de leche. Makes a change for the sort of tipple you imbibe at your club, I'll venture. Very good. Drink your milk. At least that's a wholesome activity. Do you think it will restore his senses, our Prudence? There's always hope. Siempre hay esperanza. Pues ya tenemos la leche. Así que tampoco vamos a complicarnos mucho más. Así, vamos a... Oops, I dropped my eavesdropper. El fisgoneador ya no nos hace falta. Always handy to have a spanner to hand. Eso es. I've enjoyed our little chat, Miss Flit. Oh, and a great pleasure meeting you, Miss Flit. But, mustache? Please, try to turn your life around, Wallace. Awfully pressed for time, Gromit. Would you mind attending to our guests? Could we have a clean handkerchief, please? Un pañuelo limpio. Vale, por aquí ya no hay mucho más que hacer. Doesn't suit my immediate purpose. No podemos ir a la cocina ni subir al segundo piso, nada. Pero bueno, ya podemos darle la leche, se la podemos dar
a la kiosquera. Edna. Shouldn't you be sipping cocktails at this hour with all your new friends at the club, Wallace? Vale. Edwina. Edna o Edwina. Here you are, Mrs. Gabberly. This ought to do the trick. Oh, I can talk again. Now look what you've done, Wallace. And I'll have a few choice words for you tonight. Bueno, pues vamos a ver. Aquí ahora hay que hacer una cosa que voy a ser sincero. Me costó bastante. Estuve mucho rato dando vueltas, haciendo cosas por aquí, por allá, tal. Y al final fue, como se suele decir, de coña, que lo saqué. Probando cosas unas con otras. Como suele pasar, probando cosas unas con otras. Entonces tenemos aquí la mantequilla. Tenemos que darle a esto y ponerlo I aquí. wonder, Mrs. Gabberly, would you mind awfully if I dip the handle of my golf club into your sticky nut butter? If it'll help you with your detective work, help yourself. I want nothing more to do with the stuff. Much obliged. Genial. Y ahora os podéis imaginar lo que tenemos que hacer. No. Now then, about the Ganges grip. I was wondering... You're holding the blinking club upside down. Give me that. The trick is to... Hey, think you can steal me secrets, do you? All right, take a gander at this. There now. Catch that, did you? What trick are you trying to pull, Wallace? Take your pigging club and bug off, Wallace. I haven't got time for all your shenanigans. Much obliged, Constable. Ya está. Ya tenemos el palo con guantes incluidos. Esto es algo que me costó, ¿eh? Me tiré 40 minutos por lo menos dando vueltas. Porque veía que la mantequilla era pegajosa y tal, y yo digo, para algo tiene que ser. Y probando, al final sacamos para qué era necesaria la mantequilla. O sea, no es que estuviera buscando para qué era necesaria la mantequilla exclusivamente, pero sí que probando todo lo que tenía dentro del inventario, pues al final salió, ¿no? Pero son de estas cosas que dices, madre mía, lo he sacado, pero no... Bueno, vamos, no lo podría haber sospechado en la vida, ¿no? Dando vueltas y vueltas, ¿quién iba a pensar? Porque yo el palo de golf sí que se lo daba a él. Pues yo pensaba, yo digo, le doy el palo de golf y entonces me enseña ese movimiento, pero no me lo enseñaba. Con los guantes sí. O sea, en el momento en el que coge el palo de golf y le pones se queda con los guantes, entonces es como que es válido. Y entonces ya te muestra el movimiento. Es una tontería. Pero mira, tiene que estar mojado, entonces sí que te enseña el movimiento. Si no, te dice que le vas a robar secretos y que no te va a enseñar nada. En fin, bueno, es una forma de detectar el juego de que vas por buen camino, evidentemente. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Se va a quedar un vídeo de 30 minutos y un poquito más oso. Justamente por el hecho de que, claro, como yo ya lo he jugado esto, voy un poco a saco, ¿no? Bueno, espérate un momento, vamos a hacer una cosa. Pues yo creo que a lo mejor podemos... Claro, pues yo tengo la llave inglesa. Y la llave inglesa es necesaria para... La bola de snooker. Vamos a hacer una cosa que es repararlo. That ought to do it. Vale, perfecto. Cerramos. Ya no recuerdo exactamente. A ver. TV time, everybody. Time for a joke.
otra vez. Fella invites his new neighbor to join him for a round of golf. Neighbor's never played golf before. Oh, yes. Awful decent. Very public-spirited. Everything's fine till they get to the 7th hole, when the neighbor hits his ball into the bunker. He whacks it and whacks it, but can't get it out of the sand. You're not using the right club, says his friend. I haven't got it anymore, says the neighbor. Hasn't got it? Why in heaven's name not? 'Cause you told me to eat me sand veg before we came out. Tiene su gracia. Tiene su aquel el chiste, ¿eh? Y este me lo guardo, porque es un juego de palabras que en español suena bastante bien, ¿eh? Y arreglándolo un poquito puede causar sonrisas. Esperemos que sean solamente sonrisas, no lágrimas también, como la peli. Bueno, pues ya tenemos una cosita. Ya... This clock seems slightly cuckoo. Vale. Y ahora sabéis lo que tenemos que hacer. Abrir esto. Now then, I wonder... Ahí está. No sé cuál es esta, no sé si es la de plata. Llave de plata. Vale, perfecto, muy bien. Pues el truco está en eso, ¿eh? A ver, no es complicado, porque tienes que fijarte en la hora y luego después tienes que fijarte en el... Bueno, en el momento en el que conseguimos la llave desaparece la pista, eso sí que os lo digo, ¿eh? Entonces la pista que estaba por aquí nos aparecía un esbozo de la hora justamente y ponía las 9. Entonces claro, si tú dices, oye, pero es que las 9 no se cumplen nunca porque este reloj funciona, no va con la hora real, sino cuando nosotros damos a la campana, ¡pum! Entonces automáticamente se pone las 5, las 3 o la hora que esté programado. Entonces la idea era verlo con el reflejo del cristal que aparece en la caja de música. Entonces así nos da la llave que es de plata en este caso. Y lo que vamos a hacer ahora es fijaros en el dibujo y vamos a coger aquí y vamos a utilizarla. Looks like a match. Cambia el dibujo, lo habéis visto, ¿no? Porque en realidad están, si os dais cuenta, el perro y su amo están los dos atrapados. Ha cambiado un poco el dibujo. Bueno, evidentemente tanto este como son los descendientes de Wallace y de Gromit. Vale, pues entonces ya tenemos una de las llaves y vamos a dejar en el siguiente vídeo, dejaremos para ver si podemos encontrar las dos llaves que restan y avanzaremos todo lo que podamos. En fin, jóvenes, ha sido un placer, ¿eh? Espero que os haya gustado. Disculpad que haya sido un poquito más soso por el hecho de que al haberlo jugado pierde un poquito más su encanto y esa capacidad de sorprender y tal, pero yo lo que espero es que a vosotros os haya gustado, que es lo importante. Y si es así, recordad darle un pequeño like, suscribiros y para todo lo demás os emplazo al canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver.